Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Soy Rodrigo Gorbín, bajista. He participado en bandas como por ejemplo Insecta, Sargento Pimienta, Whiplash, entre otras y muchas, muchas más. Y acá estamos dispuestos a hablar de lo que sea, así que bienvenidos. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Mis inicios, bueno, yo desde niño siempre canté. Canté en la escuela, en cualquier acto o ceremonia que había. Era primero estar haciendo el loco, cantando, después aprendí a tocar guitarra. Y uno de los puntos, así como bien a marcar, fue de que el año 91 participé en un festival de colegios. ¿Ya? En un festival de colegios donde participé cantando a dúo con otra niña y ganamos. Ese momento, en ese momento conocí a la orquesta LTP. Y esa orquesta me movió el futuro. Decidí entrar a la LTP, más que por los conocimientos o por la educación que puede tener ahí, por la orquesta. Porque esa a mí me movió. Y ahí empecé a salir fuera de la región, fuera de la ciudad, a hacer show, presentarme, escenario, y conocí ya y pude aprender a tocar bajo. Y aquí estamos. Este es el destino. ¿Cuál es la banda, el disco o la canción que más te causó impacto? La que te hizo de verdad decidir el perseguir la música. Pucha, a ver, hay muchas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esos años de la licencia media, empezar a escuchar Iron Maiden, Halloween, cosas así me marcaron y me enreglaron. Pero hay tres bandas que a mí fueron las que me hicieron dar el pie de que esto era lo mío. Y te las voy a mostrar. Las tengo acá. Primer lugar, Los Beatles, Beatles. el disco rojo. Siempre he sido fan de los Beatles y esto no fue excepción. Fue una experiencia para mí mágica. Así. Para mí, humildemente, los Beatles son la mejor banda de la historia. Simplemente. Otro, Doors. El espanto surge de la tumba. Ahí también hay una historia curiosa. Eh, en la época de salsa media, para los veranos nos íbamos a hacer giras al sur. Y recuerdo que yo iba con lo típico que escuchaba esa época, no sé, onda, Bon Jovi, Poison, algo de Halloween, algo de Maiden, ¿Ya? Metallica, así, dentro de metal, pero ya un poquito más civilizado. Ujú. Y un gran amigo, al cual espero esté viendo este video, que se llama Mauricio Cubillos, sí, vos, lleva su maletita con cassette. Recuerdo el Live de Kid of Aggression, recuerdo el Alive y recuerdo una copia muy mal grabada del Espanto. Y no sé, pues, pasar de escuchar heavy metal clásico a bandas que dicen de surullos que salen del Mapocho y se comen a la gente, o una viejita que va a cazar papas y las papas le cortan la cabeza, eh, es algo No sé, importante, no sé, vamos. imagino que una experiencia medio Sí, trascendental así. sí. Y el otro, y otra banda, el otro disco, que ese mí igual fue fuerte porque ese fue el que me hizo eh, querer dedicarme a la música más permanentemente. Dream Theater, El Metropolis parte Metropolis 2. parte 2 de Dream Theater. También este disco fue increíble. Hasta el disco, hasta el día de hoy, uno de mis favoritos. Es súper técnico, poderoso y marca. Me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, imagino que los bajistas de esas bandas son una influencia grande para ti. Correcto. ¿Algún otro más que quieras mencionar? A ver, ¿O algún artista no necesariamente ligado al bajo? a mí siempre me ha gustado los bajistas que cantan. De entre esos te puedo destacar a mí Paul McCartney, a Geddy Lee, el bajista de Rush, a Sting, por ejemplo. También hay uno que me gusta bastante que se llama Mark King, que es el bajista de Level 42. Increíble técnico, canta muy bien también. Eh, chilenos, por ejemplo, Marimuti, ¿Ya? el bajista de los Jaivas. Y también alguien que me marcó harto en su forma de tocar, que no es bajista, fue Randy Rhoads, Randy el Rhoads. guitarrista de Ozzy. Eh, porque también esos años de salsa media, un disco que me acompañó mucho y hasta el día de hoy me acompaña, que es el tribute de Ozzy.
el en vivo con Randy. Entonces, su forma de tocar me llegó mucho, incluso en la forma mía de tocar, de repente trato de hacer alguna muletilla como lo hubiera hecho Randy o Lee, como una frase que, porque tiene una frase como bien característica que trato no de replicarla, sino de que hacer algo parecido dentro de mi instrumento hacia a lo que hacía él. Y eso, por ejemplo, eh, ¿qué otra guitarra puede ser? A ver, Hendrix, y, y distintos músicos, no necesariamente de metal, sí, bien diversos. Yo sí puedo decirte que tengo una, como siempre he dicho, una ensalada de música en la cabeza, entonces lo que escucho, las influencias son súper distintas unas de otras. Puedo levantarme escuchando Maná, a pasar a Emperor, o pasando por Opeth y Simple Red, una wea así. Sí, Pero trata de una ensalada en la casa rara. no, sí, en la variedad está el gusto. Sí, Bajo tu perspectiva, ¿cómo fueron los inicios de la escena metalera musical acá en Copiapó? Porque ahora actualmente no se te asocia con el metal, pero sí, sé que tienes un pasado ahí. correcto. Mira, yo creo haber agarrado como la última etapa de eso, porque yo empecé a tocar más al año 93, 94. Eh, sí, por ejemplo, recuerdo haber ido a ensayar al mercado municipal, la actividad que se chatarra, que nos juntábamos a ensayar, era un montón de bandas, y era como muy comunitario todo eso. Eh, los eventos que se hacían, imagínate, cómo ser de arcaico, de viejo, por decirlo de forma, que me tocó inaugurar con una banda de jazz. Fui la primera banda que tocó en la Casa de la Cultura, ahí en la plaza. El día de la inauguración, el paseo Julio César, Ujú. toqué yo en la inauguración con una banda de jazz. Y después tocar ahí en los eventos, los festivales que hacían los Charles Bronson y toda esa tropa. Eh, Siento sí de que en esos años era un poco más como más esforzado, había más, un poco más de trabajo. Porque no sé, pues de repente era tan fácil como nos poníamos de acuerdo una buena cantidad de bandas para hacer un evento. Unos ponían los amplificadores, otros ponían la batería, eh, hacíamos una colecta para ver lo del sonido, el coro de la entrada, todo lo relacionado a eso. Había una sensación más de comunidad. Más bien una sensación más de comunidad. Ahora es como un poco más frío eso, más como cada uno por su lado. Y eso es la verdad lo extraño harto de la escena, del movimiento, que es, sentía que estábamos como más unidos ese tiempo. Había un poco más de, como no había tanta variedad de cosas para conseguir, hacía que nos costara un poco más y eso se aprecia harto. ¿Alguna historia, anécdota en particular que quieras compartir de aquellos tiempos? ¿Alguna tocata en particular que recuerdes de esos años? Tocatas que particulares varias. Em, Recuerdo, por ejemplo, una vez que me tocó torear a Alejandro Silva en la Casa de la Cultura. Ay. Sí, me tocó torear a Alejandro Silva en la Casa de la Cultura. Fue una buena experiencia, muy buena experiencia. Em, y otras más, no sé, pues anda. Ay, el problema es de que me acuerdo de esa y me duele la cabeza. Una vez hace una cachada de años igual, nos fuimos con un lote de banda, no sé, pues imagínate, Wine Experience, Calvary, ¿Ya? tributo a The Gathering, parece, no me acuerdo, Silence Whisper, algo así, me acuerdo el nombre. Nos fuimos a tocar a Salvador, El Salvador, a la Oh. comuna, que fue bautizado ese evento como Salva Horror, que fue tocamos en una cancha, me acuerdo. También fueron los chiquillos de Indecisión, Ah, ya. fueron los chiquillos de Indecisión, se me acuerdo. Eh, y fue un evento cavernícola. Después todos los que nos fuimos a carretera a una casa, y pasaron cosas ahí de que no voy a mencionar por respeto a los inocentes. Recomienda que al día siguiente que nos veníamos de vuelta, la caña era severa en varios ámbitos y en varias personas, entre los cuales me incluyo. Sí. Ahora pasamos al ámbito de las bandas. Y yo creo que hay que abrir con la más importante que sería Insecta. Claro.
cómo se formó Insecta y cómo ha sido la experiencia hasta el día de hoy con ese grupo. Mira, con Insecta hay una historia bien bonita. Insecta es una banda que tiene por lo menos unos 30 años, que la conformaron, no sé, los originales eran Mauricio Cubillo en batería, Rubén Zuleta en la guitarra y Fernando Ruiz en el bajo y la voz. En los primeros shows, la segunda guitarra la hacía quien es el baterista actual, que es Marco Villegas. De esos años te estoy hablando. Ya, y entonces, al final, después con el tiempo, Mauricio se retira de la banda y queda Marco, pasa a la batería. Y con el tiempo se va Fernando de la banda de abajo y entro yo. Primero, los primeros orígenes de lo que tocábamos era rock latino, música ochentera. Pero después con el tiempo y, por ejemplo, que ingresa nuestro amigo Javier Rojas, teclado, eh, estamos, empezamos ya con más rock más clásico y tal vez algunas cositas más pesadas. Por ejemplo, no sé, pues tocamos muchos temas de Dorso, tocamos temas de, no sé, pues de Metallica, Sepultura, alguna vez hicimos el experimento de tocar el Du Hast de Rammstein. Eh, pero antes que me olvide, Insecta tiene la su génesis en Perpetua. 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 Un pseudo tributo a Dream Theater que armamos una vez con los chiquillos. Ah, ya. Donde la banda era el Marco, era Rubén, era Cristian Villegón en la voz Ya. y era yo en el bajo y Javier en el teclado. Después con el tiempo, como seguimos tocando juntos, empezamos a mezclar temas y quedó como una sola masa que quedó Insecta. Yo dejé tocar con ellos por hartos años y ahora hace un par de meses ya retomamos el contacto, la experiencia y estamos tocando de nuevo juntos. Es una banda que tal vez no sea la mejor, no sea la más técnica, no sea la más poderosa, pero es una banda a la cual le tengo mucho cariño porque puedo decir que aprendí mucho con ellos también. Aprendí mucho con ellos y con muchas bandas más. Algo que podáis decir de cada uno de los músicos, pasados y presentes, alguna acotación, algo en particular. A ver, lo voy a hacer más general, no solamente con los músicos de Insecta, sino que con general. Yo creo que he tenido suerte, la suerte de estar tocando con muy buenos músicos, con muy buenos músicos con los cuales he aprendido montones. Y de entre eso te voy a nombrar a dos, que no son ninguno de los que te nombré recién, que es Gonzalo Bates, en batería, un excelente músico, un músico ya de categoría ya superlativa. Y el otro es la guitarra, Patricio González. Es una persona más inteligente en lo que es guitarra, en lo que es armonía, una persona súper clara y un excelente músico. Tuve la oportunidad de tocar mucho tiempo con ellos y gracias a ellos aprendí montones. Ahora estoy con Marco, estoy con Rubén, estoy con Juan Galleguillos, que es un nuevo tecladista, y lo principal es compartir, es hacer buena música y hacerla de la forma correcta, pero pasarla bien también. Eso es para mí lo fundamental. Sí, disfrutarlo también. Disfrutarlo, sí, Me dijiste que Insecta tiene aproximadamente 30 años de vida. correcto. Eh, durante el tiempo que tú estuviste, incluyendo ahora, ¿Mm? ¿hubo algún interés de hacer música propia o siempre se pensó como una banda de covers? Alguna vez, alguna vez, sobre todo el año que teníamos con Perpetua, hicimos algo, un tema para un concurso, me acuerdo. Pero ahí quedó, ahí quedó. En este momento lo principal con Insecta es tocarnos, tocar y compartir. Eh, Tal vez en algún momento podamos hacer música propia, no lo descarto, pero va a ser el momento correcto y cuando estemos listos y nos sintamos los cuatro compenetrados y metidos en el mismo camino. Siguiendo con las bandas, tampoco hay que dejar de lado Whiplash, que Correcto. también estuviste mucho tiempo Sí. ahí. Y bueno, igualmente, tu experiencia en Whiplash y qué puedes rescatar de ese grupo. ¿Qué puedo rescatar? La experiencia de compartir con excelentes músicos, excelentes personas, eh, recorrer muchas partes haciendo música y también lo de el trabajo constante
de estar presentándose constantemente. eh, es rutina que todas las semanas estábamos tocando, no solamente acá, sino que fuera de Copiapó. eh, y, y lo de profesionalizar la pega también. Ya el hecho de trabajar con consecuencia, el hecho de usar el clic, de preocuparse del sonido, de la puesta en escena, de preocuparse de detalles que de repente uno no considera normalmente, pero esto, esto los chiquillos me lo enseñaron, muy bien me lo enseñó, a profesionalizar el trabajo. Imagino que igual fue bien agotador el estar yendo para todos lados tocando, Sí. pero se rescata ahí toda la experiencia Ah, vivida. por supuesto, pues sí, era un trabajo súper intenso, por decirlo de alguna forma, pero, pero siempre al final la suma fue positiva. La suma fue positiva. También hay que mencionar la banda del Sargento Pimienta. Correcto. Igualmente, ¿qué puedes contarnos de la historia de esa banda? Todo partió de una forma bien chistosa. Año 2011, eh, la vuelta por McCartney a Chile después de muchos años, y se nos ocurre con unos amigos hacer un show para juntar las lucas y pescar un auto e irnos a ver el show a Santiago. Todos juntos. Al final no se pudo ir todos juntos, se nos fuimos cada uno por su lado, pero no nos gustó la idea de seguir haciendo shows. Como te decía recién, yo soy un fanático acérrimo de los Beatles y para mí tener la oportunidad de tocar sus temas era otra cosa, así que yo feliz Había ahí. que tomar la chance al final. Claro, entonces se nos dio la oportunidad, estuve tocando mucho tiempo con ellos, mucho tiempo, no sé, unos 6 años, 7 años. Y bueno, y después de un tiempo, caminos separados, yo me dediqué, porque también considero de que en el tiempo que estuve tocando con Will Batch, como era tan exigente el ritmo de trabajo, no me dio la opción de seguir tocando con otras bandas, como siempre lo hice. Entonces decidí dejar todo el resto de bandas de lado para enfocarme en Whiplash. Y, y los chiquillos creo que retomaron la actividad hace poco, no hace mucho tiempo, hace un par de meses atrás. Y bien, pues, feliz por ellos porque, como te decía, me encanta el reportero de los Beatles y es justo también que esté trabajando y te esté demostrando. Pero no hablaron contigo así como para juntarse de nuevo. ¿O hay No, posibilidad en algún momento? si se presenta, yo feliz, porque a mí me encanta el repertorio. No, pero a los chicos como están tocando ahora, están súper bien, así que no creo que les haga falta. Bueno, ahora que me hiciste acordar, también tocaste con Keepers, ¿cierto? Alguna vez toqué con Keeper, sí. Y bueno, ¿qué puedes decir de esa experiencia? Una tortura compartir con el mono. No, a ver, todo esto partió porque eh, el mono tenía un evento acá en la LAI ¿Ya? y me invitó. Dice, oye, tócate una temita ahí, ya, pongámosla. Después creo que el bajista se les baja y así que salió la partida. Repartimos pega entre vocal y bajo, entre el mono y yo. Toqué algunas cosas, canté otras. Tú cometí la blasfemia de partir cantando Nueva Era de Angra. Pero salió bien, fíjate. Aunque no lo creas, salió bien. Y fue buena experiencia, fue entretenido. Lo pasé bien ese evento. Fue una sola vez, pero lo pasé muy, muy bien. ¿En qué otras bandas participaste? Buf. Em, Kryptonita era un cuento que teníamos armados con varios amigos de otras bandas que era como un mega mix de integrantes para tocar en eventos, cosas así. Y se consolidó la posibilidad de tocar en el Pub La Calle varias veces. Muchas, muchas veces. Em, por ejemplo, el karaoke en vivo. Una banda que teníamos junto con Gonzalo y con Patricio, donde hacíamos karaoke en vivo. Primero en la discoteca del casino, después en el Trollo Pampa. Y eso era, ¿cómo se la palabra? Karaoke en vivo. Con la gran diferencia que no había una pantalla para ver las letras, ni tampoco había un computador, la gente sentada en el sillón cantando. No.
Lo hacíamos parar, subirse al escenario, computador con la letra o la carpeta con la letra, y la gente cantaba sintiéndose una estrella del rock en ese momento. Ahí fue igual, bueno, mucha experiencia, mucha eh, chascarro, mucho. No, me Sí. imagino, me imagino. Pues, sí. Imagina, uno de los más bizarros es. No pasó precisamente el karaoke, sino que pasó después. Imagina, en la discoteca Cero, nosotros terminamos de tocar y se regalaba una botella de ron a la mesa que más prendía. Y normalmente lo elegía yo. Así que, ya pues elegí la mesa que estaba en un sector, un rincón, la gente prendió, huevió, eran puros hombres. Ya yo voy con la botella en alto así para entregársela, y no me doy cuenta que el piso estaba mojado, me resbalo, caigo sentado, pero con la botella así. El problema es de que los compadres tenían vodka, vasos con vodka arriba de la mesa. Y más de alguno me cayó encima de la ropa. Ay, ¿No? Y lo siento eso que uno de los compadres sí, dame curado. Y yo, ah, no, a este weón le falta copete. Y me tira el otro vaso con vodka encima, weón. El animador no pudo seguir trabajando porque estaba con ataque de risa en el camarín conmigo. Mientras yo sacaba, estrujaba la polerita o sacarle poco vodka, weón. Tal vez una de las mejores experiencias que he tenido como músico, el karaoke. Porque, uno, no teníamos forma de saber qué íbamos a tocar en la noche. Teníamos una lista de 300, 400 temas y tenía que obtenerlos todos visto en un momento. De repente aparecía gente que cantaba la canción, pero la pedía en otra tonalidad. Tenía que transportarla. ay, no. Y teníamos que estar listos para todo eso. Improvisar, estar atento, no sé, onda a lo que canta la persona. Si la persona se apura, nosotros apurarnos. Si la persona se retrasa, nosotros seguirlo, claro. Entonces, para mí fue una escuela, pero demasiado brutal, porque fue una escuela así como en el momento. No, pero fue una excelente experiencia. Fue una buena, excelente, excelente experiencia. Compartí con hartos músicos, hartas personas, harta gente y fue bueno. Yo lo pasé muy bien en el karaoke. Si imagínate, cuando empezamos, era. eh, no sé, me pasa, por ejemplo, con un amigo ahora que estábamos conversando que dice que no, me saca una. Cada dos semanas sacan 5 temas para un evento X. Y en ese tiempo karaoke, en una semana teníamos que tener 40, 50 temas nuevos. Ay, De una semana para otra. Y de una semana para otra. Y de una semana para otra. no, te has vuelto loco. No, vuelto mono. Pero le Vuelto hicimos. mono. Pero le hicimos. Le hicimos. Oh. No, que igual eso ahí muestra la calidad de los músicos, porque Claro. aprenderte tantos temas en tan poco Sí. tiempo. Y en poco tiempo, poquísimo No, tiempo. yo doy la hora aprendiéndome un tema y después los 2 días se me olvida. No, pero como te digo, fue una experiencia mortal. Experiencia mortal porque eso te hace desarrollar igual otras actitudes, otras calidades. ¿Algún otro grupo más que...? ¿Algún otro grupo? Es que ya te puedo empezar a nombrar, no sé, cosas puntuales. Por ejemplo, alguna vez le pegué la parchada a Auschwitz, a Tributo Slayer. Sí, parece que pues sí, algo se había escuchado, Sí, en pero el galpón ferroviario. creo que esa fue justo la tocata a la que no fui. Creo que esa fue. Sí. Sí, pues hicimos un evento ahí con los chiquillos. Por ejemplo, a ver, ¿qué otras bandas? Pega sesionista. Hice harto. Por ejemplo, no sé, porque aparezca una persona y dice, oye, necesito un bajista para tal evento. Así pude acompañar, por ejemplo, a un guitarrista de blues que se llama Sebastián Arragada. También estuve compartiendo con la Pia Carpanetti en algún show. Y así con varios. Hasta cumbia yo voy a tocar alguna vez. No, y esa fue brutal porque imagínate. Me dicen, oye, ¿nos bachaba cuándo? El jueves. Era un día martes. Tocaron, ponle 30 temas. Me sabía 5. Ay, Me sabía 5. Y después poco menos que me querían de tiempo completo. ay, weón. Así, a pura baila nomás, viendo al tecladista lo que hacía con la mano izquierda, siguiendo los acordes y era. No, Y me tiré nomás, me tiré nomás. oh, weón, brígido. No, sí, esa fue bélica. Otra experiencia bélica fue eh, tocate en la Pabla Calle con Kryptonita, me acuerdo. Y aparece. No, miento, no era Kryptonita. Era Aceitunas con Amargo, me parece. Porque andaba
el pelado. Ya, estábamos tocando, habíamos parado la primera vuelta para descansar un rato, y nos dicen, viene Chinoy, y quiere que le den un espacio para tocar ahí. Así que lo dejan. Ni problema, que toque. Llega el tipo con su guitarra, lo conectamos a la mesa, y le dice el batero, y a mí, acompáñeme. Yo nunca en la puta vida había escuchado ni a Chinoy ni a su música. Así que yo literalmente lo que tuve que hacer fue tocar de espaldas al público para mirar lo que estaba haciendo con el acorde y poder seguirlo. Y eran, no sé, muchos temas folclóricos, en 6 octavos. Me lo decía, como una cueca, weón, como una cueca. Y lo pudimos hacer y salió la pega y sacamos la pega adelante. Y el compadre quedó feliz. Pero yo ahí, ¿qué chucha hice, weón? No tengo idea qué weá hice. Pero lo hiciste. Pero lo hice, lo hice. Sacaste la pega y Saqué es la lo que pega, claro. importa. Es lo que importa. De todo el trabajo de sesión que mencionaste que has hecho, ¿hay alguno en particular que puedas destacar? Mira, hay uno que le tengo harto cariño, que es un trabajo que hice junto a la guitarrista Kerkan Fru. Santiago fue parte de la banda de Miriam Hernández, estuvo tocando con Gabriel Hidalgo también, y hizo una invitación a músicos locales en época de pandemia, cuando no se podía tocar, que por lo menos esa fue una etapa muy complicada. Imagínate, uno acostumbrado a salir los fines de semana, a hacer sus shows, sus eventos, no salir como por 7, 8 meses, imagínate. Entonces, ella hizo una invitación y me invitó a hacer un tema con ella, un tema de su repertorio, que lo grabo yo acá en mi casa, todo en sus casas, y después todo se mezcló en Santiago y está en YouTube para que lo busquen. Escorpiones es el tema. Expresión pandémica, algo así se llama. O el COVID Mode. Algo así. Escorpiones COVID Mode, ahí está. Claro. Scorpions COVID. Fue una buena experiencia porque, bueno, a Clay la conozco hace harto tiempo y es una música igual, excelente. Repertorio bien hard rockero y bien interesante. Así que eso yo creo que es como de lo que más destaco. También trabajos con Sebastián Arregada, con la Pia Carpanetti, em, también con unos trabajos para festivales. em. Ese trabajo sesionista es bien complicado porque em, te requiere mucho estar tocando lo que se necesita, no tal vez lo que no te guste. Te va a tocar muchas veces tocar cosas que no te gustan, pero hay que hacerlas y hay que hacerlas bien, porque se está dando una retribución económica por eso y tienes que responder de acuerdo a la expectativa de la persona que te está contratando. Pero es una experiencia súper buena, una experiencia muy entretenida también. Me mencionaste que con Whiplash igual conociste harto, saliste Sí, para muchos lados, pero correcto. imagino yo que en algún momento igual hubo un breve momento en el que dijiste, estoy cansado, Sí, necesito... siempre, siempre, porque eh, ese trabajo igual es bien esforzado. Muchas horas de viaje, muchas horas eh, de traslado, armar, eh, configurar las cosas, después armar, a partir de vuelta come po, eh, era agotador. Poco sueño, poco descanso, pero, pero es así igual de buena forma. Sí, en algún momento uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Es necesario? Pero yo creo que todas esas son dudas como ultra razonables y lógicas. Sí, porque yo por lo menos entiendo que Whiplash es de las pocas bandas que vive de esto, Sí, vive de la música, vive de tocar y un fin de semana que no toque Whiplash es raro, es es raro, raro. es muy raro. Entonces igual imagino que toda esta carga laboral, porque al final Ujú. es de verdad es un trabajo, llega a un punto en el que te tiene que haber saturado. Sí, sí, al final uno es humano. Uno es humano y llega un momento en que se cansa y dice, ya, afortunadamente no me pasó que el cuerpo dijera, ya basta. Pero sí se afecta, no sé, por digo, el poco descanso, el poco tiempo compartir con la familia, eh, perderte celebraciones o reuniones familiares. Entonces ahí se resiente un poquito la cosa.
ahora actualmente como que no se te conoce por tocar metal, pero Claro. tuviste tu época de metalero. Eh, Tú estuviste al tanto de, por ejemplo, no sé, el Children of the Wind que sacó Engendro y Sí, esos primeros discos que salieron acá. correcto. Es que mira, a pesar de no estar tocando constantemente metal, igual siempre lo seguí. Escuché mucho metal y sigo escuchando mucho metal. Tal vez un poco menos ahora, pero igual siempre, y trato de estar informado al menos de lo que pasa, lo que se está moviendo. Otra vez, por ejemplo, discos de acá locales, que puedo nombrar notables. Opinión personal, súper personal, para mí uno de los mejores que es el disco salido de acá de Copiapó, el de Mysticopus. Tampoco se discute, ese no se El discute. de Mysticopus es un disco increíble. Es un disco muy tremendo, poderoso. Te destaco el primero de Mal de Pampa también. El de Engendro, obviamente. Y que igual ahora el hecho de que la tecnología esté más cercana a la gente, eso implica también de que hay también un poco más de facilidad en conseguir, en que personas, en que músicos, o sea, hagan su material, graben sus discos, graben sus temas y lo difundan Así, así, claro, masivamente. En cambio, antes era un poco más difícil porque había que pasar un montón de filtros para poder grabar y eso no te jura el éxito. Pero eso es bueno. pero igual ese, todo como ese calvario que se sucedía al asunto de grabar, yo imagino que eso era lo que le daba esa plusvalía, Claro. como importancia, porque Es lo que claro, te, es lo que te decía recién con respecto a lo de la música en su principio. Costaba un poco más, era más trabajo, era un poco más difícil. En cambio, ahora una persona con una interfaz y un computador lo puede hacer. Eso es lo único, fome también, que no está ese filtro y hay, se pueden salir cosas muy buenas como también cosas muy malas. bueno, Y eso, cualquiera puede hacer, puede hacer lo que sea ahora. claro, Está todo a disposición ahí, igual el poder publicar tu música de manera tan rápida, tan masivamente de una, le resta importancia porque ya, bacán, publicaste tu música, pero salieron como 1000 bandas más ese mismo día y se tiraron un claro, disco. claro. Entonces, es igual, se agradece el espacio, se agradece el espacio, se agradece la oportunidad de tener para mostrar los temas, pero siento de que esa misma facilidad ha hecho que el nivel en general baje un poco. Si hay cosas que han destacado muchísimo este tiempo, por ejemplo, en rock nacional, te voy a destacar así bien precisamente a este compadre. Ibs es un amigo que ahora está radicado en Punta Arenas, el cual ha hecho varios discos conceptuales, por ejemplo, y basado en historia de Chile. Está primero que es Husar, que está basado en la historia de Manuel Rodríguez entre el destierro de Mendoza y su muerte en Tiltil, y está este que es Invasión. Invasión cuenta la historia de Pedro Valdivia llegando a conquistar Chile. Ah, Y, y son temáticas que no se hayan tocado. Y qué bueno que en las redes sociales al final hayan difundido todo este trabajo. Porque gracias a eso lo conocí y gracias a eso me encanta la música. mencionaste que uno de los artistas favoritos tuyos es Dorso, Sí, pero empezaste con El Espanto. con el espanto. Tu opinión de los primeros dos discos de Dorso, Bajo Brutales, una luna cámbrica y Romance. brutales, brutales. Eh, Dorso es una de las bandas que más me ha agradado en todo el tiempo que yo escuchando música. Porque es una banda súper como fresca y que no tiene miedo a hacer cosas nuevas. Porque si comparas, por ejemplo, el, Luna Cámbrica, que es un disco como súper más rockero, más clásico, más poderoso, en cambio al romance. En cambio el romance que es un disco más técnico, más progresivo, que según la misma palabra espera. Quería basarse en lo que es el prog setentero, no sé, pues, tipo cosas de Yes o de King Crimson, eh, y pasar a algo tan raro y divertido como lo que fue el espanto, eso indica una claridad de conceptos que maneja el Pera con su música y su idea. Y ahora agrégale, por ejemplo, el Recolección Macabra.
disco basado en leyendas chilenas, y te cagáis de la risa igual. Yo conocí Dorso con Recolecciones Macabras, cuando vinieron acá en esos años a promocionarlo. No tenía plata de comprar el CD. Ya. No tenía plata de comprar el CD. Pero claro, o sea, tenía una banda que mezcla lo que les salga del culo, Sí, básicamente. Pero lo mezclan bien. Y súper. esa es una cuestión que yo rescato harto. Lo saben hacer Lo hace bien. muy bien. Sí. Dorso es una tremenda banda. Y, y lo que agradezco también es que, por ejemplo, tenga la estabilidad ahora en la parte. Que es una banda que ha tenido bastante estabilidad en la parte integrante también. Que se ha mantenido sin mayores cambios en estos años. Y eso igual lo lleva a una uniformidad del trabajo. Bueno, Sí. a pesar de que siempre la mente maestra, la mente criminal es el Pera. Yo he tratado de ir a prácticamente todos los shows que ha hecho Dorso en Coveo. Creo que me he perdido uno o dos. Y siempre era el weón que gritaba, tóquense el romance. Y la primera vez que lo hicieron fue acá en Laray. Tocaron por primera vez Madre de las Tinieblas. Mira, en ese hay una talla igual. Gracias a Toño Benítez, Ujú. tuve la oportunidad de conocerlo. En el Conversar backstage ahí. en el backstage, conversé con los chiquillos, me firmaron mi copia de Revolución Macabra, todos, y, y llegó el momento de tomar una foto. Ya me pongo al lado, y el Pera sale, no, este weón yo lo voy a ahorcar. Y me pone las manos así, aparece el Franco, una cerveza al lado así, y me pone así con el lado. Y esa foto sale en el libro de Doors. No, En güey. el libro, sí, eso sale en el libro. Buena, De ahí lo voy a buscar, te lo voy a mostrar. buena. Como te digo, Romance, bueno, No, Romance es un discazo, es un eh, antes y un después. claro. Un antes y un Como después. te decía, Sin temor a equivocarme, para mí el mejor disco metal chileno es el Romance. Tu percepción de cómo ha evolucionado la escena musical o metalera en general acá en Copiapó, comparado a cuando empezaste. Eh, Ha habido harta evolución, harto cambio. Y lo veo también no tal vez de la parte estrictamente musical, sino que lo que lo rodea. Veamos algo así bien simple. Antes, en los años en que yo empecé, era un parto conseguir instrumentos, era un parto conseguir insumos, cuerdas o un par de baquetas. En cambio, ahora tuvimos por un tiempo una tienda de música en la cual también estuve metido. Y Ya no trabaja ahí, dejen de preguntar. sí, por favor, Yaguá cerró, cerró, cerró. Entonces, eso igual ayudó a que muchas bandas salieran. Ayudó a que muchas personas pudieran concretar sus ideas. Y, y eso siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Que tengamos la posibilidad de mostrar lo que estamos haciendo, de graficar lo que estamos haciendo, es mortal. Me gusta saber de que se está profesionalizando más, cada día más la pega, que haya mejor infraestructura, que haya mejor soporte, algo tan simple como un buen sonido. eh, pero sí, de repente igual no puedo sentir nostalgia por esos años cuando empezábamos, que era conseguirse un parlante, conseguirse un micrófono, conseguirse un cable. Entonces, esa nostalgia igual se echa de menos. Pero ver, no sé, onda, eh, para un evento X, tener la posibilidad de tener un buen sonido, de tener iluminación, de tener retornos, de tener retornos. Antes tenía que con un parlante tenía que escuchar los cinco buenos que están tocando ahí. No, ahora no. Tenemos la posibilidad de hacer de los audífonos y todo demás. Así que eh, me gusta saber de que estamos avanzando por un buen camino. Estamos avanzando como se debe. Preocuparse no sé, pues, una buena puesta de escena, preocuparse de un buen sonido, de buenos instrumentos. Por ejemplo,
Em, para mí una buena puesta en escena que le encuentro muy buena es la de Hellgarden. Hellgarden, todos disfrazados, todo una puesta en escena, un ambiente más tétrico, que potencia más la música que están haciendo. Entonces, a eso me refiero con profesionalizar. Preocuparse de esos detalles. Eh, de repente, no sé, pues no ir a tocar con chala o con un choracito picante, sino que algo que te vea bien, que te vea en contexto de lo que estés haciendo, que te dé. De repente la música no solamente entra por los oídos, sino que entra por los ojos. ¿Qué es para ti la música? Eh, la música es válvula de escape. De repente cuando llegas de tu trabajo cansado, llegas reventado, eh, o tuviste problemas, discutiste con tu pareja, eh, o te agarraste con alguien en la calle, te putearon gratuitamente en la calle, llegas a tu casa, puedes tomar un disco, puedes ponerle play, o toma un instrumento y empieza a tocar. Y ahí se te acaban todos los problemas. La música es una válvula de escape para mí de las cosas vengas que te pueden pasar en el día. También es potencia los momentos alegres, porque te nacen ideas, empiezas a crear y haces esto, inventas juegadas y pues, para mí es eso. La música es una válvula de escape. Es, como lo dije hace un tiempo, me di cuenta. Para mí la música es la válvula de escape para no volverme loco. ¿En algún momento consideraste así como a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor debería dejar de Sí, hacerlo? sí. Y no fue hace mucho. No fue hace mucho. Eh, Estuve pensando seriamente en una vida normal, un trabajo normal. Y al final me di cuenta que no se puede. Porque la música te mueve. La música me mueve. Haz un experimento. Imagínate un día. Solo un día de tu vida. Sin nada de música. La música te alegra. La música te entristece. Te hace pensar. Te hace reflexionar. Sin música estamos cagados. Sin música estamos cagados. Y afortunadamente me di cuenta de eso. Así que ahora hago música para no volverme loco. Para ti, ¿cuáles son? Bueno, ya mencionaste algunos, ¿Mm? pero me gustaría que mencionaras más en general quiénes son para ti los músicos más destacables de Copiapó. Los músicos más destacados de Copiapó. A ver. En batería, Gonzalo Bates. Gonzalo Bates es un músico increíble, un baterista increíblemente talentoso, muy técnico, con un excelente sonido eh, y, y muy técnicamente muy dotado. También te puedo destacar al Marco Villegas, que igual tiene un sonido muy rico, una forma de tocar muy interesante. Y del estrictamente metal, yo te destaco a Pacheco. A Pacheco en la batería. Pacheco en la batería, sí. Esa capacidad de hacer los blast beats a una velocidad muy hijo de puta, pero sólido, constante. Bueno, y con la cantidad de bandas que también tiene, así que Sí. se destaca también. Eh, Guitarristas, te voy a mencionar a. Bueno, Pato González. Pato González, muy claro, muy lúcido, muy inteligente también en el instrumento. Eh, Metalero al Carmona. Roberto Carmona, Roberto sí. Carmona, sí, es un. Y el otro que me gusta mucho, como también como toca, como suena, es el Enzo Alfaro, El Enzo. el Enzo. Mortal. Mortal como lo que hace, lo que toca. En, en bajistas, después de yo. No, no, yo nunca, soy. nunca es malo echarse Sí, flores, pero siempre uno tiene que estar sí, al no, pie uno de. tiene que estar ahí. Sí, uno tiene que estar claro. Claro. Bajistas, a ver, por ejemplo, lo que hace el Manuel López, que tuvo hace poco tiempo contigo. Lo que es muy limpiecito, clever, suena bien, destaca. Otro bajista. Te voy a sacar absolutamente
de lo que es rock y metal. Sí, no, tranquilo, sí. Carlos Negra. Carlos Negra, el bajista de Puente Roto, el ex bajista de Puente Roto. Ah, ya. Claro. Y te aprovecho a mencionar también en batería a Luis Colón Padre. Ya. Músicos vieja escuela. Esos músicos que se las tocan todas. Lo Entonces que ahí le pongáis. claro, lo que lo pongáis, te lo dan. Eso. Eh, y te voy a nombrar otro guitarrista, pero no es de acá de Coemo. El tipo de Salvador. Se llama Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores. Pasó por Killian también, pasó por varias bandas. Estuvo tocando mucho tiempo conmigo en Wilbur también. Tremendamente inteligente, con un sonido exquisito y técnicamente muy bien ahí. Y mis voces, puta, Mario Bugueño. Tremenda voz. Nada que hacer. Excelente. Y otro vocalista. Puta, la voz del Oscar, del Oscar. Se ve brutal, digo. Es que vas demasiado bien con lo que están haciendo, así que es Sí, como no, no, sí. demasiado bien granado. Y voy a hacer una mención especial al mono, Somoza. a Somoza. Porque tiene la posibilidad de tocar una cacha instrumento. Toca bajo, toca guitarra, toca batería. Ahora que no toque bien ninguno de esos, ese no es el problema. No, pero alguien igual muy apasionado por esto del metal y puta, me gusta mucho compartir con él y nos cagamos de la risa y puta, me agrada mucho su actitud. Hay cosas en las que sentimos claramente, pero lo encuentro alguien súper presente. Y es indiscutible cuando aparece, ya sabéis quién es. Palabras finales, algo que quieras decir. Palabras finales. Mira, antes del final, te quiero mencionar algunas bandas, por ejemplo, de ahora, que me están gustando mucho. Ujú. Bandas locales. Te nombré Ángel Carrera. Sí. Excelente banda, me gusta mucho el black, me gusta mucho lo que están haciendo. Por ejemplo, Batacazo. Soy un fan absoluto de lo que hacen Batacazo. El Oscar, para mí, un weón súper claro con lo que quiere. Lo admiro caleta, el hecho de ir a pulso, sacarlo a Perú, sacarlo a Bolivia, sacarlo a Brasil, a donde chucha sea. Eh, yo te juro y estoy convencido de que a estos locos los veo en los Cine Stream Fest en algún momento. Porque yo sé que ellos son capaces y se la pueden. Eh, por ejemplo, lo que está haciendo González. Lo que estaba. Lo que estabas. Susa. Claro, porque lo que viene, por ejemplo, en el evento acá Del Bourbon. del Bourbon, lo encontré re interesante. Interesante. Muy onda Covenant. Puta, y a mí esa banda me encanta. Muy onda Covenant. Entonces, ese metal con ese sabor nuevo, mortal. Indecisión, por ejemplo. Indecisión es para mí una excelente banda. Tengo muy buena onda con Rodrigo, con el Gonzalo Yapur. Eh, y puta, decirles ¿no? que sigan adelante, que le pongan con todo. Y ya para cerrar, primero que nada, gracias por el espacio, gracias por la consideración a este miserable personaje conocido como Kiwi. Todos me conocen como el Kiwi, así que ya decirle a Rodrigo Robín, no van a cochar quién soy. Ahora sí, soy el Kiwi. Entonces, puedo no ser tan activo dentro de lo que es el metal, pero sí me encanta. Sí estuve tocando mucho tiempo metal y lo quiero seguir haciendo. Lo quiero seguir haciendo. Hay algunos proyectos por ahí, una idea que se estaba conversando recién off the record, que esperamos que se concreten a la brevedad. Y también hay otra idea también que ojalá que se concrete también en la brevedad. Así que, nada, pues, amigos, gracias por el espacio. Sean bienvenidos. ¿Y qué más queda? A ponerle bueno con la A música. ponerle bueno con la música. Adiós.